Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. A continuación abordaremos la transmisión de mutaciones que afecta a un gen en su patrón de herencia autosómico dominante. ¿Cómo se clasifican las herencias mendelianas en el humano? Teniendo en cuenta dos criterios fundamentales. El primero, la localización cromosómica del locus génico, y en segundo lugar, la dosis que debe tener el gen para alcanzar su máxima expresión fenotípica. Dependiendo de la localización cromosómica del locus génico, esta puede ser herencias autosómicas o herencias ligadas al cromosoma X o ligadas al cromosoma Y. Cuando el gen se encuentra en un cromosoma autosómico del par 1 al par 22, son las llamadas herencias autosómicas, y la frecuencia de afectación del sexo es similar si se afectan en igual proporción tanto hembras como varones. Sin embargo, cuando el gen se encuentra en el cromosoma X, se pueden afectar más las hembras o se pueden afectar más los varones, dependiendo entonces del segundo criterio, de la dosis que necesita el gen para alcanzar su máxima expresión fenotípica. Los genes que se encuentran ligados al cromosoma Y son las llamadas herencias holándricas, que estas, por supuesto, se van a transmitir de varón a varón. El segundo criterio es la dosis que debe tener el gen para alcanzar su máxima expresión fenotípica. Estas pueden ser herencias dominantes y herencias recesivas. Las herencias dominantes son aquellas que necesitan de una sola dosis del gen para alcanzar su máxima expresión fenotípica. Y por lo tanto, cuando visualizamos un árbol genealógico, está presente en casi todas las generaciones. Sin embargo, la herencia recesiva necesita de una doble dosis para alcanzar su máxima expresión fenotípica. Y casi siempre en un árbol genealógico se encuentran confinados en una misma generación o pueden existir saltos generacionales. De tal manera que existen 5 patrones de herencia teniendo en cuenta esos dos criterios. El patrón de herencia autosómico dominante, el patrón de herencia autosómico recesivo, el patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X, el patrón de herencia dominante ligado al cromosoma X y el patrón de herencia holándrica. Y comenzamos con el primer patrón de herencia, el patrón de herencia autosómico dominante. En esta imagen observamos dos fotos. La primera foto de un pectus excavatum propio de un síndrome llamado síndrome de Marfan, que se caracteriza por alta talla y porque presenta alteraciones oculares, cardiovasculares y osteomioarticulares. Y encontramos en la segunda imagen una polidactilia postaxial tipo B que afecta las extremidades, tanto manos como pies. Ambos son enfermedades que siguen un patrón de herencia autosómico dominante. Y vamos a observar el siguiente árbol genealógico que se presenta en la diapositiva. Fíjense cómo es un árbol genealógico donde se ha cumplido estrictamente con la simbología internacional para la confección de un árbol genealógico. En este sentido, vamos a ver un matrimonio que es el individuo 2,5, es una mujer que está enferma, que se casa con un individuo que está sano y que presenta un individuo, en este caso una mujer enferma. Bien, pero también esa mujer tiene antecedentes de tener un individuo del sexo masculino, hermano, enfermo, y tiene un sobrino, hijo de ese hermano, enfermo también. Y como esa persona que fue a la consulta tiene un nieto que es el hijo de su hija hembra que está enferma con la misma afección. Es decir, estimados colegas, estamos ante la presencia de una enfermedad genética, pero que tiene un carácter hereditario. Recuerden de que no todo lo genético es hereditario, pero todo lo hereditario es genético. Ejemplo, existen aberraciones cromosómicas que son enfermedades genéticas que en su mayoría no son hereditarias, aunque existe un % que son hereditarios, como el síndrome de Down, como consecuencia de que uno de los padres esté portando una translocación balanceada parental de los cromosomas acrocéntricos en la que se encuentre involucrado el par 21. Sin embargo, el 100% de las enfermedades monogénicas o mendelianas que vamos a abordar en este tema 3
todas tienen un carácter hereditario. Lo que tenemos que conocer, cómo se hereda esa enfermedad, con qué patrón de herencia se hereda esa enfermedad. Y lo primero que vamos a observar, que ese individuo que está afectado, si se casa con una persona normal, tiene la probabilidad, un 50% de tener individuos enfermos, independientemente del sexo. En este caso, el genotipo de esa persona es heterocigótico. Si se casa con un homocigótico recesivo, según la primera ley de Mendel, estudiado en el tema número 1, los genes se segregan hacia gametos diferentes y cuando se unen los gametos independientemente uno de otros, vamos a tener la probabilidad de un 50% individuos heterocigóticos y un 50% de individuos homocigóticos recesivos, como se observa en la diapositiva del cruzamiento. Por lo tanto, un individuo afectado generalmente tiene un progenitor afectado. Es decir, fíjense cómo cuando revisamos cada uno de los individuos afectados, siempre existe un progenitor que esté afectado, a menos de que se trate de una nueva mutación que puede ser un factor que dificultaría la interpretación de ese modo de herencia, pero lo vamos a estudiar en conferencias posteriores. Pero este es el primer criterio que define un patrón de herencia autosómico dominante, que individuos afectados presentan progenitores, al menos uno afectado, y cómo ese progenitor puede transmitir la enfermedad al 50% de sus hijos, independientemente del sexo. Y aquí, fíjense cómo se visualiza ese precepto o ese criterio. Por lo tanto, las personas afectadas tienen al menos uno de sus progenitores afectados, a menos que el gen con el efecto anormal sea resultado de una mutación de nuevo. Seguimos abordando el otro criterio que ya definimos, del 50% de probabilidad de este patrón de herencia autosómico dominante, en la que se observa en esos 3 matrimonios de esa gran familia esa probabilidad de un 50%. Ejemplo, en el caso de la mujer 2.5, que fue el caso índice o propósitos de nuestra consulta, de dos hijos, tuvo una hija hembra afectada. Pero entonces el otro matrimonio de su hija afectada, de 2 hijos, tuvo un varón afectado, que es el nieto del caso índice o propósitos. Vemos la otra familia, el varón afectado de esa hermana, que tiene un hijo varón afectado de 4 que tuvo. Lo que pasa es que la genética, los fenómenos genéticos son azarosos, son aleatorios. Ese individuo afectado cayó en el 50% de probabilidad de tener la afección. Si nosotros representamos el cruzamiento monohíbrido correctamente de esta enfermedad, nosotros vamos a observar que el individuo heterocigótico se casa con homocigótico recesivo. Fíjense cómo se representan los gametos. Recordar, queridos estudiantes, que los gametos se representan encerrados en un círculo, ¿verdad? Y fíjense cómo la letra A grande se une con la A chiquita y la letra A chiquita se une con la A chiquita, porque los genes se unen, se segregan y se unen aleatoriamente unos con otros. Y ahí se evidencia la probabilidad de ocurrencia de esta entidad. Por lo tanto, el otro criterio es que las personas heterocigóticas que se casen con una persona no afectada tienen como promedio igual número de hijos normales que afectados en un 50%. Vamos a ir a otras características del patrón de herencia autosómico dominante. Vamos a contar, estimados estudiantes, el número de individuos del sexo masculino y del sexo femenino que se afectan en esa familia. Aquí tenemos 3 individuos varones y tenemos 2 individuos del sexo femenino. Fíjense cómo no existe una proporción incrementada de un sexo con respecto a otro, sino que ambos sexos se afectan en igual proporción. Y esto habla a favor de que el gen se encuentra en un cromosoma autosómico y por lo tanto habla a favor de una herencia autosómica como habíamos abordado. Por lo tanto, estimados colegas, que las hembras y los varones tienen la misma probabilidad de ser afectados por ubicarse el gen en un cromosoma autosómico. Queremos llamar la atención en este árbol genealógico. Fíjense cómo existe un matrimonio que es el hijo varón de esa mujer afectada, de la mujer 2.5. En este caso es 1.5, pero bueno, teniendo en cuenta los individuos
es decir, los padres de esa generación, esa mujer tiene un hijo varón que cayó en el 50% de individuos sanos. Ese hijo varón se casó con una mujer sana y no tiene por qué transmitir la enfermedad. Por lo tanto, individuos sanos, los miembros no afectados de una familia, no transmiten la enfermedad a sus hijos. Es decir, los hijos sanos provienen de matrimonios sanos. Y eso es un criterio importante a tener presente. Si nosotros seguimos observando en ese árbol genealógico, vemos cómo los individuos afectados se encuentran en todas las generaciones. No existen saltos generacionales. Por tanto, hay una herencia vertical. Se expresa la enfermedad en todas las generaciones, abordando que es una herencia dominante. Pero existe otro criterio importante que hay que tener presente. Fíjense cómo existe la transmisión de varón a varón. Fíjense cómo este varón, el 2.2 afectado, le ha transmitido la enfermedad a su hijo varón. Cuando existe una transmisión de varón a varón, ahí se descarta que no es una herencia ligada al cromosoma X. Porque si fuese una herencia ligada al cromosoma X, el padre afectado le transmite el cromosoma Y a su hijo varón afectado. Por lo tanto, esto es una característica que nos hace pensar de que estamos ante la presencia de un patrón de herencia autosómico dominante. El gen, al necesitar una dosis para expresarse fenotípicamente, se expresa en casi todas las generaciones. Es como si el gen se segregara de manera vertical y es lo que se llama herencia vertical. Ejemplo de enfermedades que presenta una herencia autosómica dominante, además del síndrome de Marfan y de la polidactilia posaxial tipo B, con que iniciamos este patrón, encontramos la acondroplasia, que es una enfermedad autosómica dominante que se caracteriza por baja talla, que afecta tanto a hombres como a mujeres y que se debe a una mutación en el gen que codifica para el receptor del factor de crecimiento fibroelástico tipo 3 que se encuentra en el locus 4p16.3. Fíjense cómo esto es una enfermedad que se afecta a la talla, se caracteriza por la hiperlordosis lumbar, muchas veces presenta genus varo, muchas veces presenta tibia vara, alteraciones en la marcha, no se afecta la inteligencia y es muy frecuente en la población cubana y en la población mundial en sentido general. Estudiamos el síndrome de Marfan también, que se caracteriza por la hiperlaxitud articular, como se puede ver en esta diapositiva. Fíjense cómo este nadador prestigioso presenta el síndrome de Marfan, la hiperlaxitud articular, la hiperextensividad articular, la piel aterciopelada, la alta talla. Él define el síndrome de Marfan, el pectus carinatum que presenta, ¿bien? También puede tener alteraciones o desviaciones de la columna vertebral como escoliosis, cifosis, y se caracteriza por la dolicostelomegalia, es decir, la desproporción de la brazada, es decir, de los brazos con respecto a la talla, es característico también de esto. Y, por supuesto, las alteraciones cardiovasculares, las alteraciones oftalmológicas. Otra característica es la hipercolesterolemia familiar, la enfermedad genética autosómica dominante más frecuente que existe en la especie humana, que se caracteriza por un problema en el metabolismo, en el transporte del colesterol. Bien, aquí en esta diapo se pueden observar los santomas, los antelasmas, muy frecuentes los infartos de miocardio en edades muy tempranas, en la tercera década de la vida, entre otras características. La hipercolesterolemia familiar es la enfermedad autosómica dominante más frecuente. Hasta aquí el patrón de herencia autosómica dominante. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.